¿Alguna vez te has preguntado cómo una especie entre millones terminó dominando el planeta? ¿Qué nos hace a los Homo sapiens tan excepcionales o tan peligrosos? Hoy vamos a desentrañar estas preguntas que desafían nuestra propia existencia. Bienvenidos a un nuevo episodio en Libros Maestros. Aquí exploramos las obras que despiertan nuestra curiosidad, alimentan nuestro intelecto y desafían nuestras perspectivas. Si eres un apasionado del conocimiento y la reflexión, este es tu lugar. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en esta aventura literaria. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio. Hoy nos zambullimos en las páginas de Sapiens, de Animales a Dioses. Esta obra maestra de Yuval Noah Harari no solo nos cuenta la historia de la humanidad, sino que nos invita a cuestionar lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Desde el surgimiento de Homo sapiens en la sabana africana hasta la conquista del mundo, pasando por revoluciones agrícolas, cognitivas y científicas, este libro es un desafío a nuestra percepción del mundo. Es como un espejo que refleja nuestra historia, nuestras victorias y fracasos como especie. Quédate hasta el final y descubre cómo esta obra ha revolucionado nuestra comprensión de la humanidad. Primera parte. Orígenes del Homo sapiens. Capítulo 1. Evolución desde los primeros humanos. Al adentrarnos en las primeras páginas de Sapiens, nos encontramos con un viaje apasionante que comienza hace millones de años. Este recorrido inicia en los albores de la humanidad, donde la Tierra era el hogar de múltiples especies humanas. No éramos los únicos Homo caminando por el planeta. Compartíamos la existencia con otros como los neandertales en Europa y los Homo erectus en Asia. El autor nos lleva a comprender cómo, de esta diversidad de seres humanos, Homo sapiens, nuestra propia especie, emergió y comenzó a diferenciarse. Con una mezcla de asombro y detallada narración, se describe la transición crucial de nuestros ancestros desde simples criaturas influenciadas por las fuerzas de la naturaleza a seres con la capacidad de impactar y transformar el mundo a su alrededor. Se explora la singularidad de Homo sapiens, destacando habilidades como la extraordinaria capacidad cognitiva, el uso del lenguaje complejo y la destreza para crear herramientas y adaptarse a diversos entornos. Estas habilidades no solo nos permitieron sobrevivir en condiciones desafiantes, sino también posicionarnos como una especie dominante. El libro profundiza en el significado de estas transformaciones, cuestionando cómo y por qué Homo sapiens logró lo que otras especies humanas no pudieron. Se plantea la hipótesis de que elementos como nuestra habilidad para cooperar en grandes números y la creación de realidades imaginadas, como mitos, dioses y leyendas, jugaron roles cruciales en nuestra evolución y en la formación de sociedades complejas. Esta parte del libro no es solo un relato histórico, es una reflexión sobre lo que significa ser humano y cómo nuestras raíces más profundas han modelado el curso de nuestra historia. A través de estas páginas, se invita al lector a mirar hacia atrás en el tiempo, no solo para entender de dónde venimos, sino también para reflexionar sobre la dirección que como especie estamos tomando. Capítulo 2. Diferenciación de otras especies del género Homo. Esta sección del libro es una exploración fascinante de nuestra singularidad como especie en el vasto tapiz de la evolución humana. En un principio, nuestro planeta albergaba varias especies humanas simultáneamente. Cada una de estas especies tenía características únicas y formas de adaptarse al mundo que les rodeaba. El autor nos guía en el descubrimiento de lo que realmente marcó la diferencia entre Homo sapiens y sus primos evolutivos. Se destaca la habilidad cognitiva excepcionalmente desarrollada de Homo sapiens, que nos permitió superar a otras especies en términos de supervivencia y adaptación. Una característica clave fue nuestra habilidad para comunicarnos de maneras más complejas que cualquier otra especie, lo que facilitó una cooperación social más sofisticada y la transmisión de conocimientos. Además, se explora cómo el Homo sapiens logró adaptarse y prosperar en una variedad de entornos, mientras que otras especies del género Homo se quedaron confinadas a nichos ecológicos más limitados. Esta adaptabilidad se atribuye no solo a nuestras capacidades físicas, sino también a nuestra flexibilidad mental y cultural. Otra diferencia significativa
fue nuestra habilidad para crear y vivir en mundos de nuestra propia invención. La capacidad del Homo sapiens para construir y creer en realidades compartidas, como mitos, religiones y sistemas económicos, fue crucial en la formación de sociedades complejas y en nuestra eventual dominación del planeta. Esta parte de Sapiens no solo ilumina cómo nos convertimos en la especie humana dominante, sino que también plantea preguntas profundas sobre qué nos hace únicos. Al explorar nuestra diferenciación de otras especies del género Homo, se nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad como seres humanos y sobre el legado que queremos dejar en la Tierra. Segunda parte. Revolución cognitiva. Capítulo 3. Desarrollo del lenguaje y la comunicación. Continuando con el fascinante viaje que Sapiens nos ofrece, llegamos a un punto crucial en la historia de la humanidad: el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Esta parte del libro se sumerge en cómo la evolución de estos aspectos fundamentales marcó un antes y un después en nuestra especie, diferenciándonos significativamente de otros seres vivos. El autor explora la teoría de que, mientras muchas especies tienen formas de comunicación, lo que hizo único a Homo sapiens fue la complejidad y sofisticación de su lenguaje. Este no solo nos permitió compartir información básica para la supervivencia, sino también expresar ideas abstractas, emociones y pensamientos complejos. Se destaca cómo el lenguaje abrió las puertas a nuevas formas de cooperación y organización social. A través de los sapiens pudieron planificar, trabajar en equipo de manera más efectiva y transmitir conocimientos de una generación a otra, lo que fue esencial para el desarrollo cultural y tecnológico. Además, el libro aborda cómo el lenguaje permitió la creación de órdenes imaginados, sistemas de creencias compartidas como mitos, religiones y estructuras políticas. Estos conceptos abstractos, aunque no tienen una existencia física tangible, han tenido un poder enorme en la organización de las sociedades humanas. Otro aspecto interesante que se analiza es la relación entre el lenguaje y la cognición. El autor sugiere que el desarrollo del lenguaje podría haber influido y modelado nuestra forma de pensar, permitiendo un pensamiento más complejo y creativo. En Sapiens, se reflexiona sobre cómo el lenguaje no solo ha sido una herramienta para expresar lo que ya sabemos o sentimos, sino también un motor para la evolución de nuestras capacidades cognitivas y sociales. Ha sido, y sigue siendo, fundamental en nuestra continua evolución como especie. Esta parte del libro nos invita a considerar el lenguaje no solo como un medio de comunicación, sino como un elemento clave en la construcción de nuestra identidad como seres humanos y en la conformación del mundo en el que vivimos. Capítulo 4. Creación de mitos, religiones y sistemas de creencias. Adentrándonos más en este libro, encontramos un análisis revelador sobre cómo los Homo sapiens no solo desarrollaron un lenguaje complejo, sino que también utilizaron esta habilidad para crear mitos, religiones y sistemas de creencias. Estos elementos imaginativos se convirtieron en una parte fundamental de nuestras sociedades y han moldeado la civilización humana de formas profundas y duraderas. El libro nos lleva a comprender que, a diferencia de otros animales, los sapiens tienen la capacidad única de creer en realidades que van más allá del mundo tangible. Estas realidades, creadas a través de historias, mitos y leyendas, nos permiten cooperar en grandes grupos y trabajar juntos de maneras que otros seres vivos no pueden. Se explora cómo los mitos y las religiones surgieron como formas de explicar lo inexplicable y de dar sentido al mundo que nos rodea. Estos sistemas de creencias no solo respondían a preguntas sobre la vida y la muerte, sino que también establecían normas y valores que guiaban el comportamiento humano y la organización social. Los sistemas de creencias también jugaron un papel crucial en la formación y el mantenimiento de las estructuras políticas y sociales. Permitieron la creación de órdenes sociales más complejas, como ciudades y estados, donde las personas podían vivir juntas en relativa armonía a pesar de ser extrañas entre sí. El autor nos invita a reflexionar sobre el poder de estas creaciones imaginativas en la conformación de la historia humana,
nos muestra que, aunque los mitos y las religiones pueden ser vistos como simples historias o supersticiones, han sido fundamentales en la construcción de la cooperación a gran escala y en la unificación de grandes grupos de personas. En este capítulo de Sapiens, se revela cómo nuestra habilidad para creer en cosas que no podemos ver o tocar es lo que realmente nos diferencia de otras especies. Estas creencias compartidas han permitido a los sapiens construir culturas, economías y sistemas políticos complejos, y han sido la base para algunos de los logros más impresionantes de nuestra especie. En resumen, la creación de mitos, religiones y sistemas de creencias es presentada como una faceta esencial de lo que significa ser humano. A través de estas estructuras imaginativas, el Homo sapiens ha podido alcanzar hazañas de cooperación y organización que han transformado el mundo en el que vivimos. Tercera parte, Revolución Agrícola. Capítulo 5. Transición de sociedades nómadas a agrícolas. Avanzando en nuestra exploración de Sapiens, nos encontramos con uno de los cambios más trascendentales en la historia de la humanidad, la transición de sociedades nómadas a agrícolas. Este momento, a menudo referido como la Revolución Agrícola, marcó un punto de inflexión en nuestra forma de vivir y relacionarnos con el mundo. En esta sección, el libro nos lleva a entender cómo, durante la mayor parte de su existencia, los Homo sapiens fueron cazadores-recolectores. Vivían en pequeños grupos, moviéndose constantemente en busca de alimento y adaptándose a los cambios del entorno. Este modo de vida nómada estaba en armonía con la naturaleza y permitía a los sapiens utilizar los recursos disponibles sin agotarlos. Sin embargo, hace aproximadamente 10.000 años, comenzamos a ver un cambio dramático en este estilo de vida. Los sapiens empezaron a asentarse y a cultivar la tierra, dando inicio a la era de la agricultura. Este libro examina las razones detrás de este cambio, sugiriendo que no fue solo el resultado de una mayor comprensión de la naturaleza, sino también de necesidades y circunstancias cambiantes. La agricultura permitió a los grupos humanos producir más alimento y sostener poblaciones más grandes, lo que llevó al desarrollo de comunidades más estables y eventualmente a la formación de ciudades y civilizaciones. Sin embargo, este cambio también tuvo sus desventajas. El autor nos invita a reflexionar sobre cómo la vida agrícola implicó a menudo más trabajo y una dieta menos variada, además de hacer a los humanos más dependientes de un número limitado de cultivos. Además, se analiza cómo la agricultura cambió la estructura social de los grupos humanos. Con la acumulación de excedentes de alimentos y la creación de propiedades, surgieron nuevas jerarquías y desigualdades. Este período vio el nacimiento de clases sociales, la propiedad privada y, eventualmente, sistemas políticos y económicos más complejos. En este capítulo de Sapiens, se aborda la revolución agrícola no solo como un avance tecnológico, sino como una transformación profunda en la relación de los humanos con la naturaleza y entre ellos mismos. Este cambio sentó las bases para el mundo moderno, pero también planteó nuevos desafíos y dilemas que seguimos enfrentando hoy en día. En resumen, la transición de sociedades nómadas a agrícolas es presentada como un momento crucial en nuestra historia. Un cambio que definió el curso de la humanidad y modeló las sociedades tal como las conocemos. Capítulo 6. Orígenes de las jerarquías sociales y políticas. En esta sección del libro nos encontramos con la transformación fundamental de las estructuras humanas con el nacimiento de las jerarquías sociales y políticas. Este capítulo es una ventana a cómo, tras la revolución agrícola, nuestra especie comenzó a experimentar un cambio sin precedentes en la organización de sus comunidades. La agricultura trajo consigo no solo la sedentarización de los Homo sapiens, sino también el inicio de la acumulación de recursos. Mientras algunas personas o grupos lograban acumular más bienes que otros, principalmente alimentos y tierras, se iniciaba la formación de estructuras sociales basadas en la riqueza y el poder. Este libro explica con detalle cómo estos excedentes llevaron a una disparidad económica y, en consecuencia, al surgimiento de las primeras clases sociales. Este fenómeno trajo consigo una nueva dinámica en las relaciones humanas. Aquellos con mayor riqueza y recursos empezaron a ejercer control y poder sobre los menos afortunados, marcando el nacimiento de las jerarquías sociales.
Este libro nos lleva a través de un viaje histórico, mostrando cómo estas jerarquías se fueron consolidando y formalizando, dando lugar a sistemas de nobleza, castas y otras formas de organización social estratificada. Además, el autor nos invita a reflexionar sobre el rol fundamental que la religión y los sistemas de creencias desempeñaron en legitimar estas jerarquías. Las creencias religiosas y los mitos no solo proporcionaron una justificación a la desigualdad social, sino que también establecieron normas y leyes que regulaban la conducta y la organización de estas sociedades emergentes. Con el tiempo, estas jerarquías se volvieron más arraigadas y complejas, evolucionando hacia estructuras políticas y gubernamentales más sofisticadas. Se formaron reinos y estados, con sistemas de gobierno que definían claramente quién tenía el poder y cómo se ejercía sobre las poblaciones. Este capítulo en Sapiens también aborda las implicaciones de estas jerarquías en la identidad y las relaciones intergrupales. Las estructuras de poder no solo determinaron la distribución de recursos y riqueza, sino que también influyeron en cómo diferentes grupos se veían a sí mismos y a los demás, a menudo creando divisiones y conflictos que perduran hasta el día de hoy. En resumen, la formación de jerarquías sociales y políticas, tal como se presenta en Sapiens, es retratada como un acontecimiento que cambió el curso de la historia humana. Estas estructuras han moldeado profundamente nuestras sociedades, influenciando todo, desde la distribución del poder y la riqueza hasta las dinámicas de cooperación y conflicto entre diferentes grupos humanos. Cuarta parte. Unificación de la humanidad. Capítulo 7. Formación de imperios y la globalización temprana. Adentrándonos en un capítulo crucial de este libro, descubrimos la historia apasionante de cómo los Homo sapiens no solo dieron forma a las primeras sociedades complejas, sino que también iniciaron el proceso de construir imperios, marcando los albores de la globalización. Esta parte del libro es una exploración detallada y emocionante de una de las etapas más transformadoras en la historia de nuestra especie. El autor nos lleva a través de la formación de los primeros grandes imperios, mostrando cómo estas vastas estructuras políticas comenzaron a unificar diversas poblaciones bajo un solo gobierno. Estos imperios, que abarcaron desde el romano y el persa hasta el maurya en la India, fueron mucho más que conquistadores de territorios. Fueron los catalizadores del primer gran intercambio cultural y económico a escala global. Se resalta cómo la construcción de estos imperios fue posible gracias a una serie de factores clave: los avances en tecnología militar, sistemas administrativos eficientes y la habilidad para movilizar grandes recursos jugaron un papel fundamental en su expansión y mantenimiento. Sin embargo, estos logros a menudo vinieron acompañados de violencia, coerción y la imposición de un sistema de gobierno sobre diversas culturas y sociedades. Además, el libro profundiza en cómo estos imperios fomentaron una globalización temprana, conectando regiones y culturas que de otra manera habrían permanecido aisladas. A través de rutas comerciales y la difusión de ideas y tecnologías, los imperios comenzaron a entrelazar el destino de poblaciones distantes, sentando las bases para un mundo interconectado. Este capítulo también reflexiona sobre las consecuencias a largo plazo de la formación de imperios. Aunque trajeron consigo un cierto grado de estabilidad y orden, también impusieron cambios drásticos en las sociedades locales. Las culturas fueron absorbidas o transformadas, y en muchos casos, las prácticas y creencias locales se perdieron o se vieron significativamente alteradas. El autor no solo destaca el impacto de los imperios en las culturas humanas, sino también en el medio ambiente. La expansión imperial a menudo llevó a la explotación intensiva de recursos naturales y a cambios significativos en los ecosistemas locales, algunos de los cuales tienen efectos duraderos hasta nuestros días. En resumen, la discusión en Sapiens sobre la formación de imperios y la globalización temprana no es solo un relato de conquistas y dominio político. Es una historia de cómo los Homo sapiens comenzaron a tejer una red de interconexiones que eventualmente condujo al mundo globalizado en el que vivimos hoy. Es una reflexión sobre cómo estas estructuras moldearon nuestras sociedades, culturas y el planeta, y cómo los legados de estos imperios aún influyen en la dinámica mundial contemporánea. Capítulo 8. Desarrollo de sistemas económicos y políticos.
Esta sección del libro desentraña el desarrollo de sistemas económicos y políticos a lo largo de la historia humana, un tema crucial para comprender cómo nuestras sociedades han evolucionado hasta llegar a su estado actual. El libro inicia con un análisis de los primeros intercambios económicos, los sistemas de trueque, en los que los bienes y servicios se intercambiaban directamente, fueron los precursores de lo que más tarde se convertiría en una economía más compleja y diversificada. Sin embargo, estos métodos de intercambio tenían sus limitaciones, especialmente a medida que las comunidades humanas crecían y se expandían. La invención del dinero, un concepto abstracto y universalmente aceptado para representar el valor, transformó radicalmente la economía. Este libro explica cómo el dinero permitió transacciones más eficientes y facilitó el comercio a larga distancia. Además, se resalta cómo el dinero cambió no solo la forma en que intercambiamos bienes, sino también nuestra relación con la riqueza y los recursos. En el ámbito político, el autor nos guía a través de la evolución de las estructuras de poder desde los primeros asentamientos humanos. Con el crecimiento de las comunidades, surgieron formas de organización más complejas, evolucionando desde liderazgos tribales hasta monarquías y sistemas de gobierno estatales. Se examina cómo estas estructuras políticas se adaptaron y cambiaron en respuesta a las necesidades de gestión, defensa y administración de recursos en sociedades cada vez más complejas. Otro aspecto crucial que se aborda es el desarrollo de sistemas legales y judiciales. Con sociedades más grandes, la necesidad de leyes y reglamentos para mantener el orden y resolver conflictos se hizo cada vez más evidente. Se destaca cómo estas leyes y normativas, a menudo basadas en sistemas de creencias y valores compartidos, fueron fundamentales en la cohesión y el funcionamiento de las comunidades. El libro también reflexiona sobre el impacto profundo que estos sistemas económicos y políticos han tenido en la psique humana. Se explora cómo nuestras percepciones de valor, poder, justicia y equidad están intrínsecamente ligadas a estas estructuras, y cómo han moldeado nuestra identidad individual y colectiva. En resumen, esta sección de Sapiens no solo ilumina los orígenes y la evolución de los sistemas económicos y políticos, sino que también invita a una reflexión profunda sobre cómo estas estructuras han configurado nuestro mundo y continúan influyendo en nuestras vidas. Es un análisis revelador de cómo, desde nuestros primeros días como Homo sapiens, hemos construido y reconstruido continuamente las reglas y sistemas que definen nuestras sociedades. Capítulo 9. El papel de las religiones y las ideologías. Profundizando en esta obra, nos adentramos en un análisis detallado y reflexivo del papel fundamental que las religiones y las ideologías han desempeñado en la historia y desarrollo del Homo sapiens. Este capítulo crucial del libro nos ofrece una perspectiva amplia sobre cómo estos sistemas de creencias han modelado nuestras civilizaciones y han sido pilares en la construcción de nuestras sociedades. El autor nos lleva a través de un viaje histórico, mostrando cómo las religiones han sido una constante en la vida humana desde nuestros primeros días. Las religiones no solo han ofrecido respuestas a grandes preguntas existenciales sobre la vida, la muerte y el cosmos, sino que también han proporcionado un marco moral y ético, guiando el comportamiento humano y la convivencia social. Se examina el papel de las religiones en la unificación de comunidades bajo un conjunto común de creencias y prácticas. Este fenómeno ha sido crucial para mantener el orden social y político, especialmente en sociedades antiguas y en tiempos de incertidumbre y cambio. Además, las religiones han desempeñado un papel esencial en la formación de la identidad cultural y nacional, influyendo en todo, desde la arquitectura y el arte hasta las leyes y las tradiciones. Adentrándonos en tiempos más recientes, el libro aborda cómo las ideologías seculares comenzaron a tomar un papel similar al de las religiones tradicionales. Se analiza cómo ideologías como el nacionalismo, el comunismo, el capitalismo y el humanismo han conformado las estructuras sociales, económicas y políticas de las naciones modernas. Estas ideologías, aunque no basadas en la fe religiosa, han proporcionado a las personas un sentido de propósito y pertenencia, así como un conjunto de valores y objetivos comunes.
Este capítulo también reflexiona profundamente sobre la dualidad de las religiones y las ideologías. Por un lado, han sido fuerzas unificadoras, fomentando la cooperación y la solidaridad entre grandes grupos de personas. Por otro lado, han sido la causa de algunas de las divisiones y conflictos más profundos de la humanidad. El autor nos invita a reflexionar sobre cómo estas creencias han sido utilizadas para justificar desde actos de caridad y sacrificio hasta guerras y genocidios. Se destaca la influencia omnipresente de estas creencias en la vida cotidiana, desde cómo percibimos el mundo y a nosotros mismos hasta cómo interactuamos con los demás. Estos sistemas de creencias han dado forma a nuestras leyes, han influido en nuestras relaciones sociales y han modelado nuestras artes y ciencias. En resumen, Sapiens presenta las religiones y las ideologías no solo como elementos abstractos de fe o pensamiento, sino como fuerzas vivas y dinámicas que han moldeado la trayectoria de la humanidad. Estos sistemas de creencias han jugado un papel central en la conformación de nuestras sociedades, culturas e historias, y continúan siendo elementos clave en la comprensión de nuestro pasado y presente. Quinta parte, Revolución Científica. Capítulo 10. Avances en ciencia y tecnología. En esta sección de Sapiens, nos sumergimos en la fascinante evolución de la ciencia y la tecnología, y cómo estos avances han sido fundamentales en la historia del Homo sapiens. El libro nos lleva en un viaje desde los orígenes de la tecnología primitiva hasta los impresionantes logros científicos de la actualidad, revelando cómo estos desarrollos han moldeado profundamente nuestra especie y el mundo en el que vivimos. Desde las primeras herramientas de piedra hasta la invención de la rueda, la escritura y más allá, el autor traza un mapa de cómo la innovación tecnológica ha sido una constante en nuestra historia. Cada nuevo invento, cada descubrimiento, ha abierto puertas a nuevas posibilidades y ha transformado la forma en que interactuamos con nuestro entorno. La revolución científica recibe una atención especial en el libro. Este periodo, que desafió las concepciones antiguas del mundo y colocó a la ciencia en el centro del conocimiento humano, es presentado como un momento de profundo cambio. Se destaca cómo pensadores como Galileo, Newton y Darwin no solo cambiaron nuestra comprensión del universo, sino que también allanaron el camino para el desarrollo científico y tecnológico futuro. El impacto de la tecnología en la vida cotidiana es otro tema crucial explorado en esta parte de Sapiens. Desde la revolución industrial hasta la era de la información, cada avance tecnológico ha reconfigurado nuestras sociedades, economías y relaciones personales. Se analiza cómo la tecnología ha acelerado el ritmo de la vida, ha transformado el mercado laboral y ha creado nuevas formas de comunicación y entretenimiento. Además, el libro contempla los beneficios de la ciencia y la tecnología en términos de salud y bienestar. Los avances en medicina, como las vacunas y los antibióticos, han salvado innumerables vidas y mejorado la calidad de vida. La tecnología agrícola ha permitido alimentar a una población mundial en constante crecimiento, y las innovaciones en energía y transporte han hecho posible un mundo más conectado. Sin embargo, el autor también nos invita a considerar los desafíos y dilemas éticos que estos avances traen consigo. Se reflexiona sobre el impacto ambiental de la industrialización y la era digital, las preocupaciones éticas en torno a la investigación genética y la inteligencia artificial, y cómo la dependencia de la tecnología puede tener efectos negativos en nuestra salud mental y social. En resumen, esta sección de Sapiens ofrece una perspectiva completa y matizada sobre cómo la ciencia y la tecnología han sido fuerzas motrices en la historia humana. Estos avances han redefinido nuestra relación con el mundo y han planteado preguntas fundamentales sobre lo que significa ser humano en una era de posibilidades tecnológicas ilimitadas. Capítulo 11. Cambios en la sociedad y el pensamiento humano. En este capítulo nos encontramos con un análisis apasionante de cómo los avances científicos y tecnológicos, así como los cambios económicos y políticos, han impactado profundamente la sociedad y el pensamiento humano. Esta sección del libro explora las transformaciones en nuestras formas de vida y nuestra percepción del mundo a lo largo de la historia. El autor examina cómo, desde la revolución científica hasta la era de la información,
Los desarrollos en ciencia y tecnología no solo han cambiado nuestra interacción con el entorno, sino que también han redefinido nuestras estructuras sociales y nuestra comprensión del mundo. Estos cambios han afectado todo, desde la organización de nuestras comunidades hasta nuestras concepciones de justicia, ética y moralidad. Se destaca la influencia de la tecnología en la transformación de la vida cotidiana. Desde la revolución industrial que cambió el rostro de la producción y el trabajo, hasta la revolución digital que ha modificado la forma en que nos comunicamos, nos informamos y nos entretenemos. Estos cambios han traído consigo una reorganización significativa de la sociedad y han generado nuevas dinámicas en las relaciones humanas. Además, el libro aborda cómo estos cambios han influido en el pensamiento humano. La disponibilidad de información y el acceso a la educación han fomentado una mayor conciencia y reflexión crítica. Sin embargo, también se plantean desafíos como la sobrecarga de información y la alienación en un mundo cada vez más tecnológico. Este capítulo también reflexiona sobre el impacto de la globalización en la cultura y la identidad. El aumento de la interconexión entre las naciones y culturas ha llevado a una mayor diversidad y mezcla de ideas, pero también ha generado debates sobre la homogeneización cultural y la pérdida de identidades locales. En resumen, en Sapiens se presenta un panorama detallado de cómo los cambios impulsados por la ciencia, la tecnología, la economía y la política han reconfigurado nuestra sociedad y nuestro pensamiento. Estos avances han abierto puertas a nuevas posibilidades y desafíos, marcando un antes y un después en la evolución de la humanidad. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro recorrido por Sapiens, una obra que no solo nos cuenta la historia de la humanidad, sino que también nos desafía a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y sobre lo que significa ser humano. Yuval Noah Harari nos ha llevado en un viaje desde los albores de nuestra especie hasta el presente, mostrándonos cómo cada avance, cada descubrimiento y cada decisión han moldeado el mundo en el que vivimos. Recordemos que los capítulos que hemos explorado en este resumen, organizados para facilitar su comprensión y análisis, no siguen necesariamente la estructura exacta del libro original. En Libros Maestros, buscamos ofrecer una visión práctica y enriquecedora de las obras que discutimos, y esperamos que este análisis de Sapiens haya sido tanto revelador como inspirador. Ahora, al concluir este episodio, te invitamos a reflexionar sobre las lecciones de Sapiens. ¿Cómo estos conocimientos afectan tu visión del mundo? ¿Qué te inspiran a cambiar o a explorar más? Si esta discusión ha despertado tu curiosidad o tus pensamientos, te animamos a compartir tus reflexiones en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal Libros Maestros. Aquí seguimos explorando libros que cambian vidas, que desafían nuestras percepciones y que amplían nuestros horizontes. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros episodios. Gracias por acompañarnos en este viaje por Sapiens. Hasta la próxima, y recuerda, cada libro es una aventura, cada página una oportunidad para descubrir y crecer. Hasta pronto.